Os invito a abrir vuestras Biblias para comenzar en el libro de Levítico, en el que quiero leer solamente 4 versículos, pero de ahí quiero que salga toda mi enseñanza. Fueron unas palabras que Dios le dijo a su pueblo. Primero voy a leer en Levítico 11, versículos 44 y 45. Dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y me seréis santos, porque yo soy santo. Ahora también vayamos al capítulo 19. Vuelve a recordar más o menos las mismas palabras, y nos dice así: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy santo. Yo soy Jehová vuestro Dios, soy santo. Así que si observamos el versículo y le prestamos especial atención, vemos que no es un versículo opcional, es un mandamiento del Señor. Dios se está dirigiendo a su pueblo para que su pueblo no simplemente sea su pueblo, porque Dios no quiere tener un simple pueblo. Dios quiere tener un pueblo redimido, un pueblo que en la gracia de Dios le bendiga, le obedezca, le sirva, se consagre, tenga a Dios en serio. Santos seréis. Seréis distintos, absolutamente distintos de lo profano, de lo inmundo, de lo impío. Y yo, cuando preparo mi mensaje en esta tarde, en esta mañana, buscando el rostro del Señor, me doy cuenta de la verdadera necesidad que tenemos todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos piensan en la santidad, porque muchísimos de los seres humanos aún no han conocido a Dios. Pero todos aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos conocido a Dios, tenemos que dirigirnos por medio de Él y a través de Él. Y Dios nos ha dejado el manual, Dios nos ha dejado su palabra. Y tenemos que ir ahí todos los días a ella para que Dios nos hable. Él nos va a hablar por medio de su palabra y nosotros le vamos a hablar a Él por medio de nuestra oración. Y hemos de adquirir todos un compromiso serio con Dios para vivir sabiamente en este mundo. Nos dice Efesios 5 que tenemos que vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no debemos de ser insensatos de cuál sea la voluntad de Dios, sino entendidos. Quiere decir que no debemos de ser despreocupados, decir: pues yo esto no lo sabía. Pues sí, tienes que venir a la iglesia a escuchar a los siervos del Señor para que te digan de parte del Señor lo que Dios ha dicho. Y aparte, tienes que ser como aquellos de Berea, ¿verdad? Que eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada vez que Pablo o los demás hermanos les exhortaban las Escrituras, ellos iban, indagaban, comprobaban a ver si esas cosas eran así. Así que lo que un servidor en el nombre del Señor está transmitiendo esta mañana para vosotros y para mí, escudriñarlo, tomar apuntes, volver luego a meter en YouTube y ver, observar, escuchar de nuevo los versículos para que Dios pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros. ¿Qué es ser santo? Porque el Señor le dijo a su pueblo: santos seréis. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? La palabra santo, para que lo entendamos, denota una persona apartada de aquello que no es de Dios, de aquello que es contaminado. Y de hecho, el contexto que vemos muchas veces en el Antiguo Testamento es que Dios les enseña, por ejemplo, a comer, a beber, a vivir. Porque aún hasta estas cosas las personas no sabemos hacerlas. Y Dios nos va reconduciendo hacia su santidad. Dios es santo. Su carácter es santo.
Él no tiene que ver nada con la contaminación del mundo. Él no es del mundo. Él es puro. Él habita en luz inaccesible. Y como Él es santo, Él nos exhorta que debemos de ser santos porque Él lo es. Y de tal palo debe de ser tal astilla. Es más, la Biblia nos recuerda en el Salmo 93 y versículo 5, tus testimonios, Señor, son muy firmes. La santidad conviene a tu casa desde ahora y para siempre. Conviene la santidad. No conviene que el pueblo de Dios sea impío. Aunque Dios nos ha creado libres, cuando nosotros nos vemos perdidos y acudimos al Señor y Él nos salva y hace su obra, hemos escuchado aquello que esta mañana nos preparaba, nos encendía, nos ponía las pilas por medio de nuestro querido hermano Silverio. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos a Dios? ¿Pero qué es ser agradecidos a Dios? ¿Decir gracias? Eso es muy fácil. Ser agradecidos a Dios es aceptar lo que Él nos dice. Es oír su palabra, creerle y vivir de acuerdo a ella. La triple bendición que encontramos en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 3. Bienaventurado el que oye, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que guarda. Porque puedes decir, oye, qué bienaventurado soy que puedo leer la Biblia. Bien. Qué bienaventurado soy que puedo escuchar la palabra del Señor. Bien. Pero no lo dejes ahí. Bienaventurado el que guarda las palabras del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, que lo sea todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿De cuáles eres? ¿De los que dan importancia a Dios? ¿De los que se esfuerzan, de los que luchan, de los que emplean las armas del Señor? Porque no estamos solos. No me sirve, queridos hermanos, que ninguno diga no puedo. Más bien, la realidad es no quieres. Porque si tuvieses que luchar solo, sí que podría decir no puedo. Pero ¿qué es lo que nos ha dado Dios? Su Espíritu. ¿Y cómo es este Espíritu? Pregúntaselo allí a San Pablo cuando escribe a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. ¡Empléalo! Yo soy de aquellos que también pasaron por ese tiempo en el que yo decía, es imposible. La realidad es que no quería. ¿Te das cuenta, no? Lo podemos ver en la palabra de Dios en muchos lugares, pero qué bueno es cuando lo compruebas en ti. Recuerdo aquella conversación con Pedro, cuando Pedro en sus fuerzas piensa que puede agradar al Señor, que puede dar su vida por Él, que puede defenderle, pero no es consciente. Vive simplemente emocional. La iglesia no debe de ser una iglesia emocional, debe de ser una iglesia espiritual, que dependa del Señor. Y luego más tarde le dice el Señor, cuando tú eras joven y maduro, cuando no eras santo, te ceñías como querías, hacías lo que querías, ibas donde querías. Pero cuando seas maduro, santo, en tu práctica de vivir, no posicionalmente, extenderás tus manos y entonces te ceñirá otro y harás aquello que tú no quieres. Esto es cuando el Señor gobierna tu vida, cuando el Señor obra en tu vida, cuando el Señor es quien va adelante. Ahora, cuando nosotros dejamos a Dios atrás, nos olvidamos,
vamos donde nos da la gana, hacemos lo que queremos, tomamos las decisiones que queremos. Esto es una vida un poco enquencle, no depende de Dios. La Escritura nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si esto es una realidad, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, si Dios nos ha dado su espíritu, clamemos a Él, pongámonos de rodillas, leamos las Escrituras y pidámosle a Dios poder de lo alto. Cuando nos encontremos mal, cuando estemos pasando por momentos difíciles, no tires la toalla. Sepa que Dios está contigo. Él envió a tu vida el Paracletos, para que no estés solo, para que yo no esté solo, para que podamos ser consolados, fortalecidos, ayudados, dirigidos, consolados. Así que esta es la realidad. Muchas veces predicamos al Señor, la Iglesia, como Salvador. Y está bien. Pero muchas veces nos olvidamos de predicar también al Señor, que es Señor. No solamente Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor. ¿Se acordáis en San Lucas cuando el Señor se dio a conocer a aquellos pastores? ¿Qué es lo que nos dice allí la Escritura? En San Lucas capítulo 2, hermano. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirene gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche del rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y todos tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. ¿Por qué? Porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que no debemos de olvidarnos que la palabra del Señor, las Escrituras, nos muestran que la voluntad de Dios es que Jesucristo sea nuestro Señor. Y cuando entendemos este concepto de lo que es Él es el Señor, nosotros somos sus súbditos. Como decía Pablo, prisionero de Jesucristo. Que esta sea la realidad de que el señorío de Cristo es mi forma, la única forma que tengo de vivir en este mundo para agradar a Dios. Dios dirige mis pasos mediante el poder del Espíritu Santo para que yo pueda vivir el señorío de Cristo 100% en nuestras vidas. Vuelvo a recordar aquel versículo, santos seréis, apartados, distintos, que la gente pueda darse cuenta porque Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto y el fruto es la santidad, si somos santos, porque la santidad conviene a la casa del Señor, así nos fue anunciado. ¿Qué decía Pablo? Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, decía él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que vivo en la carne. Lo que es mi vida en la carne es una vida de santidad, una vida de renuncia, porque la gracia me enseña a renunciar a todo este tipo de cosas que no se ajustan a la santidad de Dios. Y Dios está obrando en nuestras vidas para que seamos santos y sin mancha, como nos dice la Escritura, que Él nos escogió para esto.
Así que no pensamos que Dios nos escogió para que fuésemos unos chulillos, unos religiosos, que estemos por ahí presumiendo de que sabemos muchas cosas, que hemos hecho muchos seminarios, que hemos aprendido mucho. No. Esto no sirve para nada. Esto no dice nada de que seas un fiel cristiano. Así que estamos llamados a ser discípulos del Señor, porque todos somos creyentes, pero no todos somos discípulos. Un discípulo es un creyente, pero no un creyente es un discípulo. Así que tenemos que convertirnos en discípulos del Señor. Aunque esto nos parezca raro, porque muchos dicen, no, el que ha creído lo es todo. Qué fácil, ¿no? Ya está. No, es el día a día. ¿Qué ven las gentes en ti? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿Cómo tratas a tus hijos? Si tienes negocio, si eres un obrero, ¿cómo? ¿Eres santo? Porque Dios te dice que seas santo, lo vamos a ver ahora después, en toda tu manera de vivir. Porque podemos ser santos en la iglesia, que en teoría es fácil. Aquí pasamos 1 hora o 2 horas, nos esforzamos todo lo que podemos y salimos por la puerta grande y todo el mundo puede decir, oye, hay que ver Carmelo, qué buen cristiano. Pero ¿qué piensa Dios de mí? ¿Cómo trato a los míos? ¿Cómo soy en mi iglesia? ¿Qué amor tengo por las almas? ¿Me he visto, como dice la Escritura en Colosenses 3:12, como escogido de Dios? ¿Me he visto de santidad? ¿Me he despojado de aquello que era para ser lo que ahora debo de ser? ¿Un verdadero siervo de Dios? ¿Un santo? Porque Dios me está diciendo, Carmelo, santo serás. Tienes que ser santo en toda tu manera de vivir. Te quieran o no te quieran, te respeten o no te respeten, tú tienes que ser santo. ¿Qué le dijo el Señor a aquel siervo en la antigüedad? Escapa por tu vida. Esto es personal. Ni tan siquiera tiene que ver con quien vives. Porque estamos todos llamados de una forma personal a Dios. Tenemos que darle una respuesta. También Pablo llegó a decir que lo utilizamos esto mucho para otras enseñanzas, porque para mí el vivir es Cristo. Esto es santidad. Si para ti el vivir es Cristo de verdad, tú eres un hombre, un joven, un niño, una mujer, santos. Para mí el vivir es Cristo. Eres santo. ¿Qué significa que Cristo es nuestro Salvador? Porque claro, hablamos muchas veces que Cristo es nuestro Salvador, es que Él es quien murió por nosotros para perdonar nuestra maldad, para redimirnos, para pagar lo que tú y yo no podemos pagar. Cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? Predicamos de esta realidad, de que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, que ninguno de nosotros podemos comprar nuestra salvación ni salvarnos a sí mismo, porque Dios nos muestra en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que cuando predicamos al Señor, que es el Salvador del mundo, que es nuestro Salvador, estamos diciendo que nosotros como pecadores estábamos destituidos de su gloria y que Él obró en nuestras vidas y nos justificó gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que Él ocupó el lugar del pecador, como nos dice 1 de Pedro 3:18, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Amén. Amén. Hemos visto nuestra suciedad, nuestra impiedad, nuestro pecado. Nos hemos puesto de rodillas delante de Dios y hemos dicho, Señor, perdóname, Señor, sálvame, ten misericordia de mi vida, Señor, pasa por alto mis pecados, Señor, me agarro a la sangre de Cristo, acepto a Cristo como el único Salvador, como mi Salvador personal, Señor, y Dios hace el milagro.
Pero ¿qué significa que Cristo es mi Señor? Que vivo de acuerdo a su voluntad. Que aquello que su palabra me muestra de cómo debe de ser mi vida, es como la vivo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mírame, las Escrituras nos muestran esta realidad. Uno de mis pasajes favoritos y preferidos lo encontramos en Romanos capítulo 6, cuando Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Consideremos que Romanos es el evangelio a los cristianos. ¿Vamos a seguir en pecado para que digamos que Dios muestra más gracia y más gracia y más gracia? La respuesta es: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos convertido a Dios, los que hemos confesado nuestro pecado y hemos dicho: Señor, esto me llevaba a un infierno. Señor, estaba cansado, era imposible, ya no podía vivir, no podía dormir por las noches, Señor. Tenía alucinaciones, no podía dejar de pecar. Y el Señor nos salvó con mano poderosa. Los que hemos muerto al pecado, la pregunta es: ¿cómo viviremos todavía en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús lo hemos hecho en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, Dios nos está diciendo: ¿qué privilegio estáis teniendo? Estáis siendo bendecidos, afortunados, porque no solamente vaya a ser salvo, sino que vaya a ser santo. Y vaya a tener todo lo necesario, todo mi poder, toda mi ayuda, para que vosotros lo seáis de verdad, para que todo el mundo pueda ver que yo soy Dios, el Señor, que transformo, que soy el gran alfarero, que aquel que entra a mi hospital sale absolutamente curado, renovado, sale distinto. Santos seréis, una persona santa, es una persona apartada, una persona cabal, una persona que tiene temor de Dios en el corazón, que lleva cuidado, que depende del Señor. Nueva vida. No es la perseverancia en el pecado para que la gracia siga abundando. O como luego sigue diciendo el versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Pues no sabemos que si otra vez te sometes al esclavo sigues siendo esclavo. No nos puede pasar como le pasó al pueblo hebreo, como nos lo muestra Hebreo. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hace falta, una vez que ha venido Cristo y ha muerto por nosotros, no vuelvas otra vez allí con el borrego a hacer el sacrificio para que tus pecados sean perdonados. No, Cristo ha muerto por nosotros. Ahora vamos hacia otra etapa de nuestra vida, hacia la santidad, hacia aquello que conviene al Señor, que conviene a la casa del Señor, porque Dios es Dios de gracia. ¿Y qué nos enseña la gracia del Señor? Pues Pablo, cuando le escribe a Tito, allí lo plasma de una forma maravillosa. En Tito capítulo 2 y versículo 11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. ¿Pero qué sigue diciendo el próximo versículo? Enseñándonos, porque hay que seguir en la escuela. No me basta con decir: no, yo creí, pero luego me desengañé porque me encontré que había maldad en la iglesia, que no había amor en la iglesia. Pero tú, ¿a quién te convertiste? ¿A la iglesia o al Señor? ¿Realmente fuiste salvo? Ninguna persona que diga esto ha sido salvo. ¿Tú no has conocido a Dios? Porque la gracia de Dios te salva y te guía y te enseña y te levanta, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobriamente, justamente y
piadosamente. ¿Cuánto? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buena obra. Dios no salva a medias. Jesucristo es Señor y Salvador, Salvador y Señor. Ahora, hazte esta pregunta, porque cuando el Señor ya estaba un cierto tiempo con los discípulos, les puso un primer examen, ¿no? Y le dijo, mirad, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Parte cayó entre pedregales y brotó muy pronto. Seguida salieron los aleluyas, los gloria a Dios. Pero cuando salió el sol, como no tenía profundidad y no había agarrado, se secó. Pero otra parte cayó entre espinos y abrojos. ¿Y qué pasó? Que fueron más fuertes estos espinos y estos abrojos que la ahogaron y se la cargaron. Pero ¿dónde cayó otra parte? En buena tierra. ¿Y qué pasó? No lo digo yo, lo dice el Señor. Que dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. ¿Y cómo termina el Señor de decir? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Vosotros tenéis oídos para oír? Sí, ¿verdad? Pues la semilla cayó junto al camino y dice la Escritura, cuando el Señor fue a explicar, que cuando algunos escuchan, no entienden, pero se despreocupan. Porque si tú no entiendes una cosa y quieres entenderla, ¿qué haces? Preguntas, y preguntas, y preguntas. A que cuando tienes que cobrar algo que crees tú que te pertenecen ahí, 500 euricos, a la primera de cambio no tiras la toalla. Y pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta. ¿Qué pesado eres? Y pregunta, y pregunta. Y si no, díselo a la viuda. Cuando el Señor nos cuenta esa parábola en San Lucas de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había una viuda, había también un juez que ni temía a hombre ni a Dios. Pero había esta viuda que iba todos los días, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y al otro día, madre mía, qué pesada, hazme justicia. Y él llegaba otra vez, y otra vez la mujer. Madre mía, me saca de quicio, me va a sacar de mis casillas. Voy a hacerle justicia. ¿Y acaso el Señor no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? El Señor no nos va a ayudar, no nos va a decir las cosas como es Dios, el carácter que es Dios. Dios está pendiente de ti, Dios está pendiente de mí, de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice aquello que tenemos que hacer. Y Dios quiere que seamos santos. Mirad, en 1 de Pedro, capítulo 4, se nos narra también otras formas prácticas de lo que es la santidad de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A estos les parece cosa extraña de decir, oye, este ya no es como yo. Esta es la enseñanza. Este ya no viene conmigo. Este ya no habla como yo. Este ya no fuma como yo. Este ya no bebe como yo. Este no tira por su boca aquellos disparates que tirábamos. ¿Les parece cosa extraña? Entonces se ríen de nosotros, hacen chistes, nos dejan en ridículo, dicen que hemos cambiado, que ya no somos amigos. No, seguimos siendo amigos, pero ahora tenemos el carácter de Cristo, somos santos. Y entonces nos duele hacer algo contra Dios.
A ellos les parece cosa extraña que no vayamos con ellos. Venga, ¿a qué hora nos vemos? A las 9. No, mira, perdona, yo a las 9 voy al culto. ¿Te quieres venir tú al culto? ¿Al culto? ¿A cosas de Dios? Calla, calla. Es que están locos, que te han lavado el cerebro. No. Es que he encontrado al Señor, me he arrepentido de mis pecados y me he convertido a Dios. Ahora sí que soy dichoso, soy feliz. Y yo ya no voy a vivir así. Cuando quieras tomamos un café y hablamos y te llevo a los pies del Señor. Vente a la iglesia. ¿Quieres venirte el domingo a la iglesia y escuchar la palabra de Dios? Y te presento a mis hermanos y amigos en la fe. Ah, calla, calla, muchachos. No. Ya no te quieren así, ¿no? Eso es el santo. Que la gente pueda decir, qué aburrido. No, aburrido no, soy santo. Vivo con el Señor, disfruto, glorifico a Dios, canto, bailo. El Señor ha cambiado mi tristeza en baile. Ahora soy distinto, ahora de verdad estoy vivo. Ahora ando una nueva vida, la vida que a Dios le agrada. Así lo vemos en Primera de Pedro, hermano. Y podemos ver también otros lugares que nos hacen ver también todo aquello que éramos. Mira, es terrible cuando vemos, por ejemplo, en Efesios, cuando el Señor nos exhorta en Efesios, es una palabra que es muy directa, porque dice así la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué no tenemos que andar como los otros gentiles? Porque los otros gentiles son impíos y nosotros somos santos. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Santos. No andéis como los otros gentiles, porque ellos aún tienen su mente en Sodoma y en Gomorra. Y tú ahora tu mente la tienes que tener, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. O como dice Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque entonces muertos sois. Fíjate qué cosas se dicen, ¿no? Que tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezia. Mas vosotros no habéis aprendido así a Jesús, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados como que la verdad está en Jesús. Es distinto. Volvemos a tomar aquella primera predicación. Santos seréis. Vosotros me seréis un reino de gente santa, diferente, distinta, porque sois la luz del mundo, porque sois la sal de la tierra, sois distintos, sois con quien la gente tiene que venir y decir: Carmelo, Francisco, Adolfo, Jesús, Antonio, mira, no ando bien, no sé lo que me pasa. Ven aquí, siéntate aquí conmigo. Vamos a abrir la Biblia. Vamos primero a orar. Vamos a santificar este momento. Voy a hablarte del amor de Dios. Voy a hablarte del Señor. Mira el carácter del Señor. Mira lo que Dios puede hacer contigo y lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Quieres tú hacerlo? ¿No sabes que al que cree todo le es posible? ¿Puedes creer? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo comienza por oír la voz de Dios. Así que viene la hora y ahora es, dijo el Señor, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y todos aquellos que le oyeren vivirán. Hemos leído en el primer momento aquello de Levítico y después hemos leído todo lo que el Señor nos dice. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, dice Pablo a la iglesia de Filipos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es una perfección en la cual vamos constantemente, diariamente, vamos trabajando en ello. Y 2 de Corintios capítulo 7 nos habla de las promesas que tenemos del Señor y cómo Dios nos pone las pilas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas y son de Dios, que no falla, porque el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y como dice Tito 1:2, vivimos en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vivimos en esa promesa de Dios, que Él quiere hacer de nosotros un reino especial. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque si alguien no se acuerda, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No eres sabio porque te sabes la Biblia, porque has hecho todos los estudios. No. Me demostrarás que eres sabio cuando el temor de Dios está en tu corazón, el respeto, la reverencia, el sometimiento, con esa humildad. ¿Con quién habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Pueden leerlo en Isaías 55:15. Así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito con el santo. Yo habito con el humilde, con el quebrantado. Así que no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto en el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Así que Cristo murió y resucitó para ser tu Señor, mi Señor. Y termino con un versículo. Y después de decir este versículo, medítalo, después de lo que has escuchado, porque terminaré en oración. Dice la palabra del Señor en Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque eres santo, santo, santo. Eres misericordioso, bueno, bondadoso. Y has pasado por alto, como dice tu palabra, los tiempos de esta ignorancia. Pero ahora mandas a todas las gentes y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto has establecido un día en el cual juzgarás al mundo con justicia mediante aquel varón a quien designaste, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Te damos gracias en esta mañana que hemos podido, Señor, pasar este tiempo con los hermanos disfrutando de tu palabra, de tu presencia, Señor, de una buena comunión. Ten misericordia de nuestra iglesia, de este pueblo de Archena. Levanta almas, Señor, que sean santas, para que puedan, Señor, llevar el mensaje de salvación a todo este pueblo. Que antes de tu venida, Señor, que no la retardas, como muchos piensan que eres un tardón, sino que en tu paciencia y misericordia estás concediendo que aún muchas personas puedan arrepentirse, tanto incrédulos como creyentes, Señor. Los incrédulos para ser salvos y los creyentes para vivir una vida más cercana a ti. Oh Padre, ten misericordia. Líbranos de cualquier cosa mala, Señor. Sigue ayudándonos, levantándonos, Señor, cumpliendo, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. No te apartes de nosotros, Señor. Sigue con nosotros, aunque tengas que soportarnos, Señor. Aunque algunas veces seamos tercos contra ti. Aunque algunas veces, Señor, no te hagamos caso. Ten misericordia y a través de la sangre de Cristo míranos cada día, Señor. Y utiliza a tus siervos para que nos ayuden, para que hablen a nuestros corazones, para que, Señor, nos levanten cuando estuviésemos, Señor, levantados, para que nos sostengan las manos en alto, para que no perdamos la batalla, Señor. Y sigue, Señor, bendiciendo a cada uno de los que dirigen la iglesia. Dales tu temor reverente, sobre todo, dales santidad, Señor. Y bendice grandemente tus proyectos. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo, dándote gracias. Amén.